En las vastas praderas de Wyoming, 1887, una viuda adinerada y solitaria encuentra una segunda oportunidad en el amor a través de un matrimonio por correspondencia. Pero cuando la desconfianza de su hija amenaza con destruir esta frágil esperanza, tres corazones deben enfrentar la verdad sobre el amor, el sacrificio y la redención en una tierra tan dura como hermosa. Wyoming Territory, 1887. El viento susurraba secretos a través de los pastos dorados que se extendían hasta el horizonte infinito, donde el cielo se fundía con la tierra en una línea difusa de promesas y posibilidades. En esta inmensidad el rancho Ashcroft se alzaba como un bastión de civilización contra la naturaleza indómita del oeste americano, sus ventanas brillando como ojos dorados bajo el sol del atardecer. Vivienne Ashcroft se encontraba en el umbral de su hogar, observando cómo las sombras púrpuras se extendían lentamente sobre su tierra. A los 35 años, poseía una belleza madura que el dolor había afinado hasta convertirla en algo más profundo que la mera juventud. Sus ojos verdes, del color de las hojas nuevas en primavera, guardaban historias de pérdida y soledad que solo ella conocía. Su cabello castaño, recogido en un moño elegante pero práctico, capturaba los últimos rayos del sol como hilos de oro viejo. Había pasado 5 años desde que James Ashcroft murió en un accidente con el ganado, dejando la viuda con una hija de 15 años y uno de los ranchos más prósperos de Wyoming. 5 años de noches silenciosas, de conversaciones unilaterales con el retrato de su difunto esposo, de despertar cada mañana con la esperanza de que el dolor fuera menos intenso que el día anterior. Madre, la voz de Eleanor cortó el aire como una navaja afilada. A los 20 años, Eleanor Ashcroft era una versión más joven y más dura de su madre, con la misma belleza pero temperada por una desconfianza que la convertía en algo frío y calculador. El señor Peterson dice que has estado escribiendo cartas al este. Vivienne no se volvió, manteniendo su mirada fija en el horizonte donde las primeras estrellas comenzaban a parpadear como diamantes contra el terciopelo azul del cielo. Peterson habla demasiado para ser un buen capataz, murmuró, aunque su corazón se aceleró. Las cartas, 3 meses de correspondencia secreta con un hombre que había respondido a su anuncio discretamente colocado en un periódico de Boston, 3 meses de esperanza creciendo como una flor frágil en el desierto de su soledad. Es cierto, Eleanor subió los escalones del porche, sus botas resonando contra la madera como golpes de martillo. ¿Has estado buscando otro marido sin decírmelo? El silencio entre madre e hija se extendió como una cuerda tensa, cargado de años de comunicación fallida y amor malentendido. Vivienne finalmente se volvió, y Eleanor pudo ver en los ojos de su madre una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Eleanor, cariño, yo. Vivienne extendió una mano hacia su hija, pero Eleanor retrocedió como si su toque fuera fuego. ¿Cuánto le prometiste? La pregunta salió como una bala, directa y letal. ¿Cuánto de la fortuna de papá le vas a dar a este cazafortunas? Las palabras golpearon a Vivienne como un puñetazo físico. Se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo el aire abandonaba sus pulmones. Eleanor, él no sabe sobre. Por favor, madre, no soy una niña. Eleanor se cruzó de brazos, su postura rígida como una estatua de mármol. Un hombre del este que responde a los anuncios de viudas ricas. ¿Qué más podría querer sino nuestro dinero? En ese momento, como si el destino quisiera intervenir en la conversación, el sonido de cascos de caballo resonó desde el sendero principal. Ambas mujeres se volvieron hacia el sonido, sus respiraciones suspendidas en el aire fresco de la noche. Una figura solitaria emergió de la penumbra, montando un caballo bayo que parecía tan cansado como su jinete. Thomas Hale desmontó con la gracia fluida de un hombre acostumbrado a largas horas en la silla de montar. Incluso en la tenue luz del crepúsculo, Vivienne pudo ver que era más alto de lo que había imaginado de sus cartas, con hombros anchos que hablaban de trabajo duro y una presencia que llenaba el espacio a su alrededor sin esfuerzo. Su cabello oscuro estaba despeinado por el viaje, y cuando levantó la vista hacia el porche, sus ojos azules brillaron con una intensidad que hizo que el corazón de Vivienne se saltara un latido. Señora Ashcroft. Su voz era profunda y suave, con un acento del este que sonaba extrañamente musical en la vastedad del rancho. Soy Thomas Hale. Espero que mis cartas la hayan preparado para mi llegada. Eleanor emitió un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo, pero Vivienne apenas la escuchó. Toda su atención estaba enfocada en el hombre que había viajado 2000 millas para conocerla. El hombre cuyas cartas había leído una y otra vez hasta memorizarlas. El hombre que podría ser su salvación o su ruina. Sr. Hale,
Vivien descendió los escalones lentamente, consciente de cada movimiento, de cada respiración. Ha llegado más pronto de lo esperado. Los trenes fueron más rápidos de lo anticipado, y tenía prisa por conocerla en persona. Sus ojos no se apartaron de los de ella, y en esa mirada Vivien vio algo que no había esperado, sinceridad genuina mezclada con una vulnerabilidad que reflejaba la suya propia. Eleanor bajó los escalones como una tormenta descendiendo de las montañas. ¿Y qué es exactamente lo que espera encontrar aquí, Sir Hale? Una viuda rica y desesperada. Eleanor Vivien susurró mortificada, pero Thomas levantó una mano con gentileza. Es una pregunta justa, dijo, dirigiéndose directamente a Eleanor con el mismo respeto que había mostrado a su madre. Espero encontrar exactamente lo que su madre y yo hemos discutido en nuestras cartas. Una compañía honesta, una sociedad basada en respeto mutuo, y quizás, con el tiempo, algo más profundo. ¿Y el rancho? ¿La fortuna de mi padre? Eleanor no cedía terreno, su mentón alzado desafiantemente. Thomas la estudió por un largo momento, y cuando habló, su voz llevaba el peso de la experiencia y la pérdida. Señorita Ashcroft, perdí a mi esposa y mi hijo en un incendio hace 3 años. Perdí mi casa, mi negocio, todo lo que tenía valor material en mi vida. Lo que busco aquí no puede comprarse con dinero. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el susurro del viento a través de la hierba y el distante mugido del ganado. Vivien sintió algo moverse en su pecho, una calidez que no había sentido en años. Eleanor, dijo suavemente, por favor muéstrale al señor Hale la habitación de huéspedes. Debe estar exhausto del viaje. Eleanor miró entre su madre y Thomas, su expresión endureciéndose aún más. Por supuesto, madre. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. Se dirigió hacia Thomas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor Hale, si me acompaña. Mientras Eleanor y Thomas desaparecían en la casa, Vivien permaneció en el porche, su mente dando vueltas como las hojas en un torbellino. Las cartas de Thomas habían pintado el retrato de un hombre reflexivo y gentil, alguien que había conocido el dolor pero no había permitido que lo consumiera. En persona, esa impresión se intensificaba, pero también traía consigo una complejidad que las palabras escritas no podían transmitir completamente. Los días siguientes pasaron como un delicado ballet de cortesía y tensión creciente. Thomas se integró en la rutina del rancho con una facilidad que sorprendió incluso a los vaqueros más experimentados. Había trabajado con ganado en el este, explicó, antes de que su vida tomara un rumbo diferente. Sus manos, aunque suaves por años de trabajo de oficina, recordaron rápidamente el peso de las riendas y la resistencia del lazo. Vivien lo observaba desde la ventana de su cocina mientras él ayudaba a reparar una cerca rota, sus movimientos eficientes y seguros. Había algo en la forma en que trataba a los animales, con una paciencia gentil pero firme, que hablaba de un carácter más profundo que las apariencias superficiales. Se ve impresionante en un caballo, ¿verdad? La voz de Eleanor era dulce como la miel, pero Vivien conocía a su hija lo suficiente como para detectar el veneno subyacente. Es un buen trabajador. Vivien respondió cuidadosamente, sin apartar la mirada de la ventana. Oh, estoy segura de que es muy bueno en muchas cosas, especialmente en hacer que las viudas ricas se sientan apreciadas. Vivien se volvió hacia su hija, el dolor evidente en sus ojos. ¿Por qué no puedes simplemente estar feliz por mí? ¿Por qué no puedes ver que he estado sola durante 5 años? Que tal vez merezco una segunda oportunidad en la felicidad. Eleanor se acercó a su madre, pero su expresión no se suavizó. Porque te amo, madre, y porque he visto lo que les pasa a las mujeres que confían en los hombres equivocados. Papá te protegió, pero ahora no está aquí. Soy yo quien debe protegerte, incluso de ti misma. La conversación fue interrumpida por un grito desde el patio. Ambas mujeres corrieron hacia la ventana y vieron a Thomas corriendo hacia el establo, donde humo negro comenzaba a elevarse al cielo. El fuego era el enemigo más temido en el rancho, capaz de destruir en minutos lo que había tomado años construir. Sin pensar, Vivien corrió hacia la puerta, pero Eleanor la agarró del brazo. Madre, no, deja que los hombres se encarguen. Nuestros caballos están ahí dentro. Vivien se liberó de la mano de su hija y corrió hacia el patio, sus faldas levantándose mientras corría más rápido de lo que había corrido en años. El humo era denso y acre, quemando sus ojos y garganta mientras se acercaba al establo. Podía escuchar los relinchos aterrorizados de los caballos y los gritos de los hombres tratando de controlar las llamas. A través del humo, vio a Thomas emergiendo del establo llevando a 2 caballos, su camisa desgarrada y su rostro manchado de hollín. Thomas, gritó, pero él ya se había vuelto hacia el establo ardiente. Queda uno más.
gritó por encima del rugido de las llamas. Thunder, el semental negro. No, Vivienne corrió hacia él, pero Thomas ya había desaparecido de nuevo en el humo y las llamas. Thunder era el caballo favorito de James, el animal más valioso del rancho, pero también el más salvaje y difícil de manejar. Los segundos se estiraron como horas. El techo del establo comenzó a crujir ominosamente, y los vaqueros gritaron advertencias sobre el colapso inminente. Vivienne se encontró conteniendo la respiración, sus manos presionadas contra su pecho como si pudiera detener físicamente el terror que crecía dentro de ella. Entonces, como una aparición surgiendo del infierno, Thomas emergió de las llamas llevando a Thunder por las riendas. El magnífico semental negro luchaba contra las riendas, sus ojos blancos de terror, pero Thomas mantuvo su agarre firme y tranquilizador. Apenas habían salido del establo cuando una viga ardiente cayó exactamente donde habían estado parados segundos antes. Thomas se desplomó en el suelo, tosiendo violentamente, y Vivienne corrió hacia él sin pensar. Se arrodilló a su lado, sus manos temblando mientras revisaba su rostro en busca de heridas graves. ¿Estás herido? Te quemaste. Sus palabras salieron en un torrente, su voz quebrándose por la emoción. Thomas la miró a través del hollín y el humo, y por un momento que se sintió como una eternidad, el mundo se redujo solo a ellos dos. Estoy bien, murmuró, su voz ronca por el humo. No podía dejar que perdieras el caballo de James. Esas palabras golpearon a Vivienne como una revelación. Un cazafortunas habría dejado que el caballo muriera para no arriesgar su propio pellejo. Un cazafortunas no habría sabido siquiera que Thunder había pertenecido a James, no habría entendido lo que el animal significaba para ella. Desde la distancia, Eleanor observaba la escena con una expresión que lentamente pasaba de la sospecha a la confusión, y luego a algo que podría haber sido el comienzo del entendimiento. Esa noche, después de que el fuego hubiera sido completamente extinguido y los daños evaluados, la familia se reunió en la sala de estar. Thomas había insistido en ayudar con la limpieza a pesar de sus heridas menores, y ahora se sentaba en el sofá con vendas en sus manos y brazos. Perdimos la mitad del establo, Vivienne dijo mirando las llamas que danzaban en la chimenea, pero salvamos todos los animales, gracias a ti. Thomas sacudió la cabeza. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, Eleanor habló por primera vez desde el incendio, su voz sorprendentemente suave. No cualquiera habría arriesgado su vida por el caballo de un hombre muerto. Se hizo un silencio cómodo entre los tres, el tipo de silencio que permite que las verdades no dichas floten hasta la superficie. Vivienne estudió el perfil de Thomas en la luz de la chimenea, notando las líneas de carácter alrededor de sus ojos, las cicatrices pequeñas en sus manos que hablaban de trabajo honesto y sacrificio. Thomas, dijo finalmente, ¿me contarías sobre tu familia? Sobre lo que perdiste. El rostro de Thomas se ensombreció, pero no apartó la mirada. Sara tenía 28 años cuando murió. Llevábamos casados 8 años. Nuestro hijo Michael tenía solo 5. Su voz se quebró ligeramente en el nombre del niño. El incendio comenzó en la noche. Para cuando me desperté, ya era demasiado tarde. Pude salir, pero ellos no pudieron. Eleanor se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose por primera vez desde la llegada de Thomas. ¿Por eso viniste al oeste? ¿Para escapar de los recuerdos? Parcialmente. Thomas asintió. Pero también porque las cartas de tu madre me dieron esperanza por primera vez en 3 años. Esperanza de que quizás podría construir algo nuevo sin traicionar lo que había perdido. Vivienne sintió lágrimas picar sus ojos. Thomas, yo nunca esperaría que olvidaras a tu familia. James será siempre parte de mi corazón, y entiendo que Sara y Michael serán siempre parte del tuyo. ¿Pero hay espacio para algo nuevo? Thomas preguntó, y en su voz había una vulnerabilidad que hizo que el corazón de Vivienne se acelerara. Creo que sí. Vivienne susurró. Creo que los corazones tienen una capacidad infinita de amar, que no tenemos que elegir entre honrar el pasado y construir un futuro. Eleanor observó el intercambio entre su madre y Thomas, y por primera vez vio realmente lo que había estado negándose a ver. No era codicia lo que brillaba en los ojos de Thomas cuando miraba a su madre, sino algo mucho más precioso y frágil, esperanza genuina mezclada con amor naciente. Los días que siguieron trajeron una nueva dinámica a la familia. Eleanor comenzó a observar a Thomas con ojos diferentes, notando pequeños gestos que revelaban su verdadero carácter. La forma en que dejaba los últimos bocados de cada comida para asegurarse de que otros tuvieran suficiente. Cómo se levantaba antes del amanecer para ayudar con las tareas más difíciles sin que se lo pidieran. La paciencia infinita que mostraba cuando enseñaba a los vaqueros más jóvenes técnicas que había aprendido en el este. Pero fue en una tarde lluviosa de octubre cuando Eleanor finalmente entendió completamente lo que su madre había encontrado en Thomas Hale. La lluvia golpeaba contra las ventanas como dedos impacientes, y la familia se había reunido en la sala de estar después de la cena. Thomas había estado contando historias de su vida en Boston, haciendo reír a Vivienne con anécdotas sobre sus intentos fallidos de adaptarse a la vida de oficina después de haber crecido en una granja. No podía entender por qué alguien querría pasar todo el día encerrado, decía, sus ojos brillando con humor, especialmente cuando había un mundo entero afuera esperando ser explorado. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Eleanor preguntó, genuinamente curiosa. Thomas se puso serio, porque Sara quería una vida diferente. Quería seguridad, estabilidad, una casa en la ciudad con vecinos respetables, y yo quería hacerla feliz más de lo que quería mi propia comodidad. ¿Te arrepientes? Vivienne preguntó suavemente. Nunca me arrepentiré de haber tratado de hacer feliz a Sara, Thomas respondió,
pero he aprendido que el amor verdadero no requiere que uno de los dos se sacrifique completamente por el otro, requiere que ambos encuentren un camino que honre quién son realmente. En ese momento Eleanor entendió. Su madre no estaba siendo engañada por un cazafortunas. Había encontrado a alguien que entendía que el amor maduro, el amor que surge después de la pérdida y el dolor, es diferente del amor joven. Es más profundo, más consciente, más dispuesto a enfrentar las realidades difíciles de la vida. Thomas, Eleanor dijo de repente sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí misma, ¿te casarías con mi madre incluso si no tuviera un centavo? Thomas la miró directamente, sin vacilar. Eleanor, tu madre podría perder todo mañana, y yo seguiría considerándome el hombre más afortunado del mundo si me permitiera pasar mi vida a su lado. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Eleanor, años de miedo y protectividad mal dirigida finalmente encontrando liberación. Entonces supongo que debería empezar a planear una boda, murmuró provocando risas sorprendidas de su madre, y una sonrisa radiante de Thomas. La boda se celebró en noviembre, cuando las hojas doradas de los álamos temblaban como monedas de oro contra el cielo azul cobalto de Wyoming. Era una ceremonia pequeña e íntima, con solo los vaqueros del rancho, algunos vecinos cercanos, y el pastor que había viajado desde Cheyenne. Vivienne llevaba el vestido de satén azul que había usado para casarse con James, pero con modificaciones que Eleanor había hecho personalmente, añadiendo encaje nuevo y flores bordadas que hablaban de nuevos comienzos sin negar el pasado. Thomas esperaba en el altar improvisado que habían construido en el patio, vestido con su mejor traje pero con botas de vaquero que había comprado especialmente para la ocasión. Cuando Vivienne caminó hacia él del brazo de Eleanor, su rostro brillaba con una felicidad que transformaba sus características, haciéndolo parecer años más joven, pero fue cuando intercambiaron votos que la verdadera magia del momento se reveló. Vivienne, Thomas dijo tomando sus manos en las suyas, no prometo reemplazar lo que has perdido, porque eso sería imposible e irrespetuoso. Prometo construir algo nuevo contigo, algo que honre nuestro pasado mientras abraza nuestro futuro. Prometo ser tu compañero en esta vida, sea fácil o difícil, próspero o pobre, en salud o enfermedad, hasta que la muerte nos separe o nos reúna con aquellos que hemos amado y perdido. Vivienne luchó contra las lágrimas mientras respondía. Thomas, prometo abrirte mi corazón completamente, no como una mitad buscando completarse, sino como una persona completa eligiendo compartir su vida con otra. Prometo honrar tu pérdida mientras celebro lo que hemos encontrado juntos. Prometo ser tu refugio en las tormentas y tu compañera en las aventuras que nos esperan. Eleanor, que había insistido en ser la dama de honor a pesar de sus reservas iniciales, no pudo contener las lágrimas mientras veía a su madre radiante de felicidad por primera vez en años. Los meses que siguieron trajeron desafíos, como todos los matrimonios enfrentan, pero también trajeron una felicidad tranquila que llenó la casa como la luz del sol después de una tormenta larga. Thomas se integró completamente en la vida del rancho, sus ideas del este mezclándose productivamente con las tradiciones del oeste para crear operaciones más eficientes. Eleanor floreció bajo la influencia de Thomas, quien la trató no como una hijastra a tolerar, sino como una joven mujer con ideas valiosas y perspectivas únicas. Bajo su guía gentil comenzó a ver que su protectividad hacia su madre, aunque bien intencionada, había estado limitando el crecimiento de ambas. Pero fue en la primavera siguiente cuando el verdadero regalo de su nueva familia se reveló completamente. Vivienne estaba trabajando en su jardín, plantando las flores que habían sido un ritual anual desde la muerte de James, cuando Eleanor se acercó con una expresión extraña en su rostro. «Madre», dijo su voz temblorosa con emoción apenas contenida, «tengo algo que decirte». Vivienne se enderezó, limpiándose las manos en su delantal. «¿Qué es, querida?» «Richard Morrison me pidió que me casara con él», Eleanor anunció, su rostro brillando con una felicidad tímida. Richard era el hijo del ranchero vecino, un joven trabajador y honesto que había estado cortejando discretamente a Eleanor durante meses. Vivienne había notado su interés pero había esperado que Eleanor tomara la iniciativa. «¿Y qué le dijiste?», Vivienne preguntó, aunque ya conocía la respuesta por la expresión de su hija. «Le dije que sí», Eleanor susurró, y luego se lanzó a los brazos de su madre. «Pero tenía miedo de decírtelo porque finalmente entiendo lo que es amar a alguien lo suficiente como para querer construir una vida con él, y tenía miedo de que pensaras que te estaba abandonando». Vivienne abrazó a su hija fuertemente, sintiendo el círculo de la vida completándose de una manera hermosa e inesperada. «Oh, mi querida niña, no me estás abandonando, estás haciendo exactamente lo que se supone que debes hacer, crear tu propia vida, tu propia familia, tu propio futuro». Thomas apareció en el jardín en ese momento, alertado por las voces emocionadas, y cuando Eleanor le contó las noticias, la levantó del suelo en un abrazo que era completamente paternal y genuinamente alegre. «Richard es un buen hombre», dijo, depositando a Eleanor de vuelta en el suelo, «y tú eres una mujer extraordinaria. Serán muy felices juntos». Esa noche, mientras yacían en la cama escuchando los sonidos nocturnos de la pradera, Vivienne y Thomas hablaron sobre los cambios que se avecinaban. «¿Crees que hicimos lo correcto?», Vivienne preguntó, su cabeza descansando en el hombro de Thomas. «¿Viniendo juntos de la forma en que lo hicimos?». Thomas le acarició el cabello, pensando cuidadosamente antes de responder. «Creo que el amor tiene muchas formas, Vivienne. Algunas personas se enamoran en un momento, como un rayo. Otras crecen en amor lentamente, como las plantas en tu jardín. Nuestro amor comenzó en
en cartas, creció en respeto y se profundizó en confianza. No es menos real porque no comenzó con pasión adolescente. Eleanor me dijo algo interesante hoy. Vivienne murmuró. Dijo que le tomó verte arriesgar tu vida por el caballo de James para entender que realmente nos amas, a ambas, no solo lo que poseemos. Tu hija es muy sabia, Thomas respondió, y tiene razón en ser protectora contigo. Has construido algo hermoso aquí, algo que vale la pena proteger. Espero ser digno de la confianza que ambas han puesto en mí. Ya lo eres, Vivienne susurró, y en la oscuridad selló sus palabras con un beso que sabía a promesas cumplidas y futuros compartidos. La boda de Eleanor en junio fue una celebración aún más grande que la de su madre, con familias de ranchos desde millas a la redonda viniendo a celebrar la unión de dos de las familias más respetadas de la región. Vivienne y Thomas trabajaron juntos para organizar todo, desde las flores hasta la comida, y viendo a su hija radiante en los brazos de Richard, Vivienne supo que el círculo que había comenzado con su propia búsqueda de compañía se había completado de la manera más hermosa posible. Mientras Eleanor y Richard partían para su luna de miel en Denver, Vivienne se encontró de pie en el mismo lugar del porche donde había esperado la llegada de Thomas casi un año antes. Pero esta vez no estaba sola, y esta vez no estaba esperando que llegara la felicidad del exterior. La había encontrado dentro de sí misma, con la ayuda de un hombre que había viajado a través del continente no en busca de fortuna, sino en busca de la misma cosa que ella había estado buscando, una segunda oportunidad en el amor. ¿En qué piensas, Thomas?, preguntó, rodeándola con sus brazos desde atrás. Estoy pensando en las cartas. Vivienne se recostó contra él, sintiendo su fuerza y calidez. En cómo las palabras en papel pueden llevar esperanza a través de miles de millas, pueden conectar dos corazones que necesitaban encontrarse. ¿Te arrepientes de haber puesto ese anuncio?, Thomas preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Nunca, Vivienne respondió firmemente. Fue lo más valiente que había hecho en años, y me llevó a ti. Permanecieron así mientras el sol se ponía sobre Wyoming, pintando el cielo en tonos de rosa y oro que reflejaban la calidez en sus corazones. A la distancia el ganado pastaba pacíficamente, los caballos corrían libres en los pastos, y la vida continuaba su ritmo eterno en las grandes llanuras. Thomas, Vivienne dijo finalmente, ¿sabes cuál es la diferencia entre el amor joven y el amor maduro? Dime, murmuró contra su cabello. El amor joven cree que debe cambiarlo todo. El amor maduro entiende que debe honrar lo que ha sido mientras construye lo que puede ser. No vine a ti como una página en blanco, y tú no viniste a mí como uno. Vinimos como libros completos, listos para escribir nuevos capítulos juntos. Thomas la giró en sus brazos para poder mirar su rostro. ¿Y qué tipo de capítulo escribiremos ahora? Vivienne sonrió, y en esa sonrisa había toda la sabiduría que viene de sobrevivir a la pérdida y encontrar esperanza nuevamente. Escribiremos un capítulo sobre dos personas que aprendieron que el corazón humano es lo suficientemente grande como para honrar el pasado y abrazar el futuro simultáneamente. Escribiremos sobre amor que no requiere olvido, sobre familias que crecen en lugar de reemplazarse, sobre segundas oportunidades que son tan preciosas como las primeras. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo de Wyoming, Vivienne y Thomas Hale permanecieron abrazados en el porche de la casa que ahora era verdaderamente su hogar. A su alrededor la tierra se extendía en todas direcciones, vasta y llena de posibilidades, como el amor que habían encontrado juntos, infinito, resiliente y tan duradero como las montañas en el horizonte. Su historia se convertiría en leyenda en los ranchos de Wyoming, no por su drama o tragedy, sino por su demostración de que el amor verdadero puede florecer en cualquier momento de la vida, puede construir puentes entre mundos diferentes, y puede crear familias que son más fuertes por haber sido elegidas conscientemente en lugar de simplemente heredadas por casualidad. Y en las noches tranquilas, cuando el viento susurraba a través de los pastos y las estrellas brillaban como promesas en el cielo infinito del oeste, sus voces se unían a las de todas las parejas que habían encontrado el coraje de amar nuevamente, cantando una canción silenciosa sobre la capacidad infinita del corazón humano para sanar, crecer y amar más profundamente con cada latido.